Bueno, hola, ¿qué tal mis amigos y mis amigas? Tengan ustedes muy buenas noches, pasaditas. Y que me costó grabar este video, pero me encajeté que lo quería sacar, Se me había hecho retarde de noche, no me funcionaba el croma, no sé por qué, estuve como 3 horas dando vueltas, borré cámaras, puse cámara, puse cromas, bueno, encima el OBS lo que tiene es que no te... Vos configuras la cámara y el otro día cuando lo prendés de vuelta la tenés que configurada. Bueno, la verdad que vino mala leche, pero... Como hoy no tuve internet y me había encajetado con hacer unas cositas en Premiere, estuve todo el domingo haciendo esto que les voy a presentar. Ustedes dirán, es una pavada, tanto quilombo por esto, pero bueno, sí, es mucho quilombo, por lo menos para mí. La edición, bajé unos nuevos, ¿cómo se llama? Driver, pero no me queda la gorra bien. Nada, me queda bien hoy, che. A ver, ¿me quedo torcida? Ahí está, ahí debería ser, ¿no? Sí, ahí está. ¿Qué te iba a decir? Bueno, me encajeté que lo quería hacer. Tuve que buscar porque yo me acordaba que lo había visto en algún lado, que en la serie, pero no salía por ningún lado. Era todo un quilombo encontrar el capítulo y un montón de cosas, pero... Bueno, ustedes dirán, pero tanto quilombo por esto. Y bueno, cuando no sabes usar una herramienta, que tenés que andar mirando un tutorial para esto, un tutorial para lo otro, que buscar esto, que bajé los nuevos drivers de la placa de video, no eran compatibles con el Premiere, y todo eso tenés que ir dándote cuenta, ¿no? O sea, ¿por qué el carajo no me sale el video? Era el driver que bajé del coso. Uy, bueno, ¿por qué no me sale esto? Porque ahora quiero ver para hacer el directo en mi canal cómo puedo meter el StreamYard y tuve que bajar un programita que se llama NDI TV no sé cuánto. El NBI tanto te descalibra el Premiere porque el Premiere quiere hacerlo con la placa y no puede y tenés que setear el NDI. Y todo eso, darte cuenta, te lleva horas y horas y horas. Para cuando llegaste al video, que bajaste un video de acá, que bajaste un video de allá, que recortaste las partecitas, que buscaste dónde estaba el capítulo, cómo se llamaba, qué parte era, bajaste ese capítulo, lo recortaste. Bueno, quieran o no, me llevó desde las 10 de la mañana hasta las 8:30 de la noche terminar este videito. Y ojo, a mí me gustó, pero tampoco es la gran cosa, O sea, un tipo que sabe te lo hace 20 veces mejor. Pero bueno, lo quería hacer. Y lo quería hacer porque este es un domingo porno. Es un domingo triple X. Es un domingo donde Amurán nos deleitó. Y ahora tenemos a la verdadera gran actriz porno de Pornhub. A la verdadera actriz porno que solamente se puede comparar con la Chicholina. Y que se lo tienen bien y perdón, chicas, que la empernen por todos lados por hija de remil putas. ¿Está? Porque, bueno, yo estoy contento, no, o sea, no estoy contento porque siempre digo, los dos fueron tóxicos, los dos fueron golpeadores, pero bueno, me parece que esta mujer se ha mandado una... Bueno, hay videos por ahí de lo que pienso. Mírenlos, le voy a dejar la lista por allá arriba, por donde sea, ¿está? Para que vean lo que pienso, ¿no? Y hay un, como es, como una gran, a ver, como un resumen de todo este quilombo, donde les cuento los proyectos de Johnny Depp, que ahora recién algunos, a mí no me gusta andar diciendo, yo fui el primer portal en decir, yo fui el primer, como es, en mandar esta noticia, yo fui, no me gusta, ¿está? Pero, acá, siempre con las noticias descontracturadas, hemos pegado primicias que no importa si lo ha dicho otro canal o no, que recién ahora empiezan a salir en algunos portales, ¿no? Y eso sí me gusta y me pone como, wow, las descontracturadas no eran tan pedorronas como todos pensamos o como yo les quería hacer pensar. Tienen relevancia. Y ahora recién están diciendo que Deep lo está llamando de Hollywood, que tiene nuevos proyectos, y si ustedes se fijan, hace como 2 meses cuando terminó el juicio, yo les hice un resumen donde estaba la nueva película que está filmando Johnny Depp, el disco que va a sacar de rock y un montón de proyectitos, así como lo negro que se lo veía Amber Heard, ¿no?
que no toqué más el tema porque vieron que tampoco quedó claro si la sacaron de DC, si le achicaron las horas o directamente la borraron como querían, o si la van a suplantar, se lo tienen bien calladito, al igual que lo de Ezra Miller, ¿no? Están dejando bajar la espuma. Bueno, pero en este caso la espuma vuelve y chique pau pau, chique wow wow. Así que no voy a dar muchas más vueltas, que comience el juego. Y hoy tenemos una presentación diferente. Let the game begin. Bow, chicka, bow, wow. What's bow, chicka, wow, wow? You know, boom, click, bow, bow. Chicka wow wow. The clock mom, boom, chicka, wow, wow, boom. No, it's bow, chicka, wow, wow. Boom, clock wow. Wow chicka wow wow. Wow, chicka wow wow, chicka wow wow. Chicka wow wow. Wow, chicka, wow, wow. Bow chicka wow wow. ¿Y? ¡Qué buena!, ¿no? Está bien, sí, pero ¿vieron? Ahí les tiré toda la carne al asador de mis habilidades audiovisuales, mis de compilación, de edición, así que, no sé, no se pueden quejar de que no pienso en ustedes, de que no me ocupo del canal, de que no invierto horas, Así que bueno, como siempre, gracias a los sponsors, gracias a ustedes que lo ven, gracias por comentar y muchas gracias por los mails que salieron a apoyarme por el tema de las denuncias. Creo que mandé a todos los que me pidieron los enlaces a los números de Sandman. No pude, porque ya no los tengo, no los voy a bajar, no los busqué, no los recompilé, los spin-off. Pero bueno, tienen la obra de Sandman. Ya les mandé creo que a todos. Si alguno me faltó, déjenmelo en la caja de comentarios o mándenme de vuelta el mail, por favor, ¿sí? Son 75 numeritos, ¿está? Así que bueno, nada, vamos. Pau, pau, chique, guau, guau. Chique, chica. Amber Heard evalúa una oferta millonaria para hacer películas porno y poder pagarle a Johnny fucking Depp. Bueno, yo les voy a contar una cosa, o sea, en realidad en un momento Johnny Depp salió a decir, no quiero que me pague nada, pero tampoco quiero que me nombre más. O sea, dejá todo como está, viste que en un momento dijeron que iba a apelar porque había uno del juzgado que había puesto mal su fecha de nacimiento, una cosa así. Y el tipo dijo, mira, no me pagué las 10 lucas, no me importa, no me jodas más, no saques a relucir, andate tranquila, disfrutá las 10 lucas y no me jodas más. Después también había salido un rumor de que había habido un árabe, por eso traje de este, que no es un portal de noticias, de juegos y esas cosas, sino que es un portal importante de Argentina, o más o menos. O sea, es importante. Algunos dirán es de izquierda, otros dirán es de derecha. Están las peleas clásicas de los portales, Clarín, TN, no sé, El Destape. Pero bueno, es importante, no anda diciendo cosas. Pero aparte, hice mi investigación de siempre y saqué cositas de varios portales, ¿no? Bueno, había venido un árabe, que el árabe decía que por casarse le ponía no sé cuánta teca, pagaba todas las deudas, le compraba lo que ella quiera, ta. Después había dicho esta chica que se iba a ir a vivir un año o más a su propiedad de California para alejarse de todo lo que había pasado, ¿no? Ahora vamos a ver. Lo que sí no está claro todavía es lo de Aquaman, ¿no? Yo no he encontrado información por ningún lado. Una agencia busca incorporarla a una producción de cine triple X en un momento financieramente complicado para la actriz. Siempre están los buitres, ¿no? Que ven que vos estás enterrado ahí como para tentarte a ciertas cosas. Porque, a ver, yo te pago 10 palos, ¿no? Te pago la deuda. Pero lo que va a facturar esta mujer, porque todos van a tener el morbo de ir a verla o lo que sea. A mí no me gusta Amber Heard, ¿eh? No me gustó nunca, ni como mujer, ni como actriz, ni me despertó nada. Mira, yo escuchaba que todos decían, ay, Mera es la que nos merecemos, y ponían... No, como mujer, nada, no me parece... O sea, no es fea, pero no me parece bonita, no me atrae, ni nada por el estilo. Vos mirá, Guti, está en tu habitación, ¿no? Y bueno, pero no te quiero decir que no es que ni fantaseo y la veo, tampoco me despierta nada por el estilo. Sí, otras mujeres, ¿no? Pero no exactamente esta. Tras el juicio en el que el jurado determinó que difamó a Johnny Depp, Amber Heard está intentando generar recursos para cumplir con esta decisión que la perjudica, con un pie más lejos cerca de Hollywood. Más lejos que cerca de Hollywood. Primero vendió su mansión en el desierto de Estados Unidos, que esto había dicho que se iba a ir a vivir allá.
Después no sé, parece que sí. Y ahora trascendió que una productora de cine para adultos le hizo una oferta millonaria para que participe en una película porno. Se trata de la agencia Zen Models, que representa estrellas del mundo, pornográfico, está mal, de estrellas del mundo pornográfica, lo que a través de las abogadas de la intérprete le hizo llegar una propuesta abultada, $9 millones para que participe en una producción. ¿Cómo es la oferta de una productora para que Amber haga películas porno? No sé si estoy leyendo mal, debo estar cansado ya, perdón. ¿Cómo es la oferta de una productora para que Amber haga... Está mal, es que lo que pasa es que está mal. No es ni pregunta ni nada. ¿Cómo es la oferta de una productora para que Amber haga películas porno? Le falta algo a ese título. De acuerdo a lo que consignó el sitio australiano de información de espectáculos Pop-Up, otra cosa que había sucedido era que esta mujer, en Australia creo que era, la querían meter en cana. Es más, porque metió perritos de ella por fuera de la aduana y no podía o estaba prohibido, una cosa así, y se enfrentaba como a 3 o 4 años de cárcel. No sé tampoco en qué quedó eso. El espectáculo Pop Topic, la productora Zen Model le mandó una carta a la abogada de Her, Elanie Bridehoft, que le hace el ofrecimiento. Hemos estado en contacto con un grupo de productoras de películas para adultos. Dícese que no sé si esto es así hablan los australianos, pero bueno, no tengo a Cocodrilo Dundee al lado mío para saberlo. Que está interesada en ofrecerle a la señora Hare un contrato para actuar en una producción de video de entretenimiento para adultos, indica el texto publicado por esa web. Presuntamente lo que esta productora está dispuesta a pagar es $9 millones, que es casi la cifra total de que Her le debe a Johnny Depp. Recordemos que en realidad le debe 10.350.000. En realidad había pedido 15. En realidad pidió 15. Le dieron 10, pero los otros 5 eran por unas costas de no sé cuántos, la cual solamente le dieron 350.000. Y Amber ganó 2 millones y esas costas las perdió. O sea que en realidad le tiene que pagar a Johnny Depp $8.350.000. Que casi la cifra total luego de que salió perjudicada. Según la comunicación por escrito firmada por la presidenta de esta empresa, Veronica Madjararian, el trabajo de Her solo consistiría en aparecer en una sola película condicionada. Hemos decidido ofrecerle a Amber Heard una posible solución a algunos de sus problemas. Una profunda solución. Una... tal vez dolorosa solución. Esa solución es que tenés que romperte bien el orto para poder conseguirlas y que a no todo el mundo se le dan. Chicos, con respeto, ¿no? Pero también con humor. Según su web, esta agencia de talento fundada por Madjararian, que trabajaba en el entretenimiento para adultos desde hace 20 años. Según la web, esta agencia de talento fundada fue Madjararian, que trabaja en el entretenimiento para adultos desde hace 20 años. Con la creación de Zen Model se esfuerza por buscar desarrollar y representar a los que han destacado de la industria y expandirse para traer nuevas caras a la industria para adultos, apuntó una mini bio. Amber Heard tiene una situación económica complicada. Hace unos días se conoció que, acorralada por la deuda millonaria que tiene con Johnny Depp tras el juicio mediático por difamación, Amber Heard se desprendió de su mansión en el pueblo desértico de Joshua Tree. De acuerdo a los registros de propiedad que publicaron los medios Page Six y New York Post, su oasis de piedra se vendió fuera del mercado por $1 millón del 18 de julio. Ah, ¿viste? Había sido hace poco. La crisis de Heard se dio luego de que la justicia determinara que Heard debe pagarle $10.350.000 a su ex. Por su parte, el protagonista de Pirata del Caribe debe entregarle a Heard $2 millones, ya que el jurado consideró que ambos se habían difamado mutuamente. Vamos a ver rapidito esto. La anterior no la leí, esta sí más o menos la leí por arriba porque tenía que como no poner lo mismo, ¿no? De acuerdo a la abogada Amber, Elanie Bridehoft, la actriz no cuenta con el capital suficiente para pagar la deuda de Depp. En ese sentido, se ha revelado que Heard ha tenido que vender discretamente su propiedad en el desierto de California, según informó The Post. De acuerdo con la carta enviada a Elanie Bridehoft obtenida por Topic Zen Model, supuestamente le ofrece a la actriz un pago de 8 millones más $1 millón extra que será donado en su nombre al hospital de Los Ángeles. O sea, que lo paga, le pagan 8 millones, pero no cubre la deuda con Depp. Porque el otro millón, por eso lo destaqué, pues decía lo mismo que en la otra, pero lo destaqué porque uno es en donación. Y vos al donar sabes que algunos impuestos te los morfás, así que ninguno boludos esto de Zen Models.
Cell Model es una agencia de modelos para adultos y una productora. Hemos estado en contacto con un grupo de productoras de películas para adultos que están interesados en ofrecerle a la señorita Heard un contrato para actuar con una producción de video de entretenimientos para adultos. Se lee en la carta enviada al abogado de Heard. Esta oferta es para permitir que Amber Heard pague la deuda con la presunción de que no seguirá con su apelación y tomarse un tiempo lejos de la prensa negativa. Pague la deuda con la presunción de que no seguirá con su apelación. Todo lo que les comentaba, esto no lo había leído, sino que lo posta, como lo vi entre comillas, dije, esto es una declaración y la voy a poner. Pero no había leído esto. O sea que, a ver, hay que pensar un poquito mal, ¿no? ¿No será algún amigo de Johnny Depp que le dijo, mirá, yo le ofrezco con mi cosa, de paso, hacemos lo que vos querías, era que no te pague la deuda, pero que no siga con el quilombete, entonces hacemos así. Vos no me cobrás, no, a ver, vos no le cobrás, nos das los 10 millones a nosotros que le pagamos, ella nos sigue con el quilombo, vos te deshaces y encima la terminás como... No digo que, a ver, personas que hacen prostitución o hacen, ¿cómo se llama? Películas porno, se humillen o algo por el estilo. Pero en este caso, tener que hacerlo por una deuda, me parece que es como que Johnny Depp la termina humillando por alguna cuestión, ¿no? Es como que no es lo mismo decir, yo me voy a entregar a ser actriz porno, ¿tá? O me voy a entregar a la prostitución, siempre y cuando no sea contrata de personas, o me voy a entregar a OnlyFans o lo que sea, por decisión propia, y otra que por pagar una deuda te tengas que sí o sí encaminar a eso. Entonces, me parece raro, me hace ruido que venga la productora Cell Model y diga, bueno, yo entiendo que los caranchos existen en todos lados, ¿no? Pero entiendo que la productora venga y diga, mirá, sé que estás con quilombo de guita, te pago 10 millones, hacemos una película porno, yo seguramente lo recupero porque todos por morbo te lo van a querer ver, pero me parece raro que venga a decir que esta oferta, presunción de que, su deuda con la presunción de que no seguirá su apelación. Esto es exactamente lo que Johnny Depp quería. Y es más, le dijo, no me pagues y seguí con dejá este quilombo de lado. Ya está, vamos cada uno por su lado. Entonces, no me extrañaría que Johnny Depp haya dicho, che, loco, mirá, yo te doy los 10 millones que me va a pagar Amber Heard cuando vos le pagues por hacer la película. Yo te los doy los 10 millones. Subvencionala para hacer la película. Pero decile que una cláusula sea, no sigas con el quilombete. Entonces Johnny Depp no pierde plata, porque en realidad es una transacción entre lo que gana Amber Heard, se lo da a Depp y Depp se lo da a la productora porno, ¿tá? Y encima no hace ningún tipo de... no sigue con el quilombo de juicios. Y además Johnny Depp la deja como en desgracia, porque tuvo que romperse literalmente el orto, perdón chicas y perdón chicos, literalmente el orto, o prostituirse para poder pagarlo. Entonces sería como una jugada maestra, ¿no? Pero bueno, no quita que no sea tóxico todo el tema, ¿no? Pero bueno. Tomarse un tiempo lejos de la prensa negativa que le está quitando la noción de vivir una vida pacífica con su familia. Cell Model fue creado para empoderar a hombres y mujeres en la industria del entretenimiento para adultos. Finaliza el escrito. Pero no termina acá. Vamos a ver qué dice Rotten Tomatoes. Rumor de Amber Heard ha recibido ofertas para protagonizar el cine adulto. Yo tampoco lo leí, pero fui más o menos leyendo rapidito porque no me interesa leer estos tipos. Michelle Luna, la verdad que nunca había leído nada de Michelle Luna. Siempre Gambito, Terracota y hay otro más que ahora no me acuerdo el nombre. Tan solo su estancia en DC Film se encuentra en la cuerda floja, teniendo sobre todo una notable disminución de tiempo en pantalla para Aquaman en The Lost Kingdom. Si analizamos bien su situación, prácticamente su estabilidad económica dependía por completo de estas producciones, y será difícil con su actual situación de imagen pública algún estudio quiera apostar por ella. Al parecer los papeles se han invertido. Yo no estoy seguro si esto se ha achicado o se lo sacaron como dijeron en el último tiempo. Pero lo traje porque es lo único que encontré posta a posta, ¿no?
Recordemos que durante los años presentes, esto más o menos habla de lo mismo que ya lo vimos, ¿no? Me pareció esto. Y cabe mencionar que alrededor de su necesidad de dinero ha surgido varios rumores con respecto a las alternativas que estaría tomando el intérprete de Mera. Algunos de ellos señalando que incluso habría abierto una cuenta en OnlyFans. Yo me quedo con mi Amurant. O pueden entrar a la página de Amorguta de OnlyFans y pedirme cosas por donaciones que yo estaré gustoso de hacer. Vender mi cuerpito aceitadito con Hawaiian Tropic de coco y toda mi bachichita expuesta y mis partes nobles solamente tapados por hojas de palmera bailando el hula hula. Ay, qué desagradable la imagen. What the fuck. ¿Dónde quedamos? Una cuenta de OnlyFans o algo que sería desmentido más adelante. Por otro lado, algunos colegas de Hollywood aseguran que ahora es el momento de que Johnny Depp resurja más fuerte que nunca en la industria. Bueno, chicos, hasta acá llegó nuestra ¿cómo se llama? Nuestra domingo porno, que seguramente lo suba el lunes, pero sepan lo que está diciendo el domingo. Y bueno, yo no sé si... A ver, tengo como ganas de aprovechar otra vez. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como siempre digo, game over, pero nos vamos diferente. Bow, chicka, bow, wow. What's bow, chicka, wow, wow? You know, boom, click, bow, bow. Chicka wow wow. The clock a mile boom, chicka wow wow boom. No, it's bow chicka wow wow. Boom, clock a Para. ¿Vos me estás diciendo, Guta, que no vas a ir como el game over? No, te estoy diciendo que me acordé de decirles que esa serie es Bones. Y la verdad que a mí me encantó. Me faltó ver la última season, pero me encantó. Es verdad que las últimas dos ya venían medio en declive, pero a todos les pasa. Pero esta es una serie que no vas a ver cosas woke, me parece a mí, porque la mina está bien empoderada. Siempre le dan un buen papel a Borenax. Siempre trabajan en conjunto y se van complementando. A mí me gustó. Y es más, la verdad, Borenax siempre me gustó casi todo lo que hizo. De hecho, vi la serie Team hasta temporada 3. Espectacular, me encantó. Así que bueno, nada, ahora sí nos vamos. Game over. O no, vámonos con Pow Pow. Bow, chicka, bow, wow. What's bow, chicka, wow, wow? You know, boom, click, bow, bow. Chicka wow wow. The clock a mile boom, chicka wow wow boom. No, it's bow chicka wow wow. Boom, clock a mile. Wow chicka wow wow. Wow, chicka wow wow, chicka wow wow. Chicka wow wow. Wow chicka wow wow.